Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra, el amor. Vamos a comenzar a el amor de Dios no ha cambiado, siempre ha sido el amor de Dios. Aunque el Señor nos enseña del Antiguo Testamento con la ley, en la ley está el amor. Nada más que ahora en lugar de predicar no robes, no mientas, no adulteres, en una sola palabra se, se, se resume todo. Ama, ama. Pero ¿qué es amor? ¿Qué es amor? Voy a leer bastante en relación al amor. Esto es amor. Éxodos 20 del 1 al 17. Cuando Dios le habla en el monte Sinaí a través de Moisés, habló también él. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Déjenme primero mencionar, hay mucha gente, y obviamente yo pensaba eso, ¿verdad? Que piensa que amar, por ejemplo, yo recuerdo haber una vez leído en relación al enamoramiento, que cuando una persona quiere a una persona y no puede estarse en esa persona, piensan que eso es amor. Eso no es amor. Por ejemplo, una persona casada que conoce vamos a decir un hombre, que conoce a una mujer que es también casada y empiezan a tener una relación, ahí ya no están amando a Dios, no están amando a su esposa, no se están amando a ellos mismos, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. Entonces hay veces que dicen, no, es que te quiero tanto a la amante, es que te quiero tanto, mi amor, que no puedo vivir sin ti. Eso no es amor. De hecho, yo recuerdo haber leído una vez cuando andaba yo leyendo de las cosas del mundo, y esto es una verdad. Una persona que cree que ama a una persona porque la hace sentir importante, uh, y está enamorado, enamorada, eso no es amor. Eso de hecho la persona eso es ser estúpido o estúpida. ¿Por qué? Porque hay personas enamoradas o enamorados que han dejado a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos, a sus esposas, pero sobre todo a Dios. Entonces, eso no puede ser amor. Eso no es amor. ¿Por qué? Porque daña a otras personas. ¿Cuántas personas no han dejado mujeres? Cosa que en esta generación se mira cosas que no se miraban antes. Que una mujer abandone sus hijos para irse con un hombre. Ah, Eso no es porque lo ama, eso no es amor. Vamos a meditar, a estudiar y a meditar lo que es amor. Esto es amor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor se presenta al pueblo de Israel, le dice, yo soy tu Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que crean. El Señor no ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado. La cosa es de que por la forma de cómo Dios nos va enseñando poco a poco en las civilizaciones, mucha gente dice, no, ¿cómo va a venir Dios aquí a la tierra, verdad? Entonces Dios lo va preparando de una forma en donde la gente crea, ¿verdad? Entonces fíjense cómo el Señor, por amor al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud de tierra de Egipto, y este es el mandamiento que les da, esta es la ley. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Como una sombra para nosotros, para la iglesia, yo soy tu Dios, que te saqué de la esclavitud del pecado a lo que tú servías en la carne. ¿Verdad? Fíjense. 2.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una persona, una persona cuando se le presenta el Evangelio, Jesús muriendo en la cruz por nuestras iniquidades, nos llama a que renunciemos a los deseos de la carne. Entonces en el bautismo nosotros morimos a nuestros deseos carnales. Ese es el bautismo. Tú mueres en el bautismo juntamente con Jesús, y juntamente con Jesús, cuando sales del agua, eres resucitado juntamente con Jesús. Entonces ya eres una nueva persona. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto no ha cambiado. Esto es la ley, pero ya el Señor no te dice así. De hecho, por ejemplo, dice, no te inclinarás a ella. Una vez que tú renuncias a tus deseos pecaminosos, el Espíritu Santo te conduce y te ayuda para que dejes todo eso, a todas las imágenes. En este caso, ¿cuáles son las imágenes? Todo lo que nos llama la atención, ¿verdad? El dinero, el poder, todo lo que te llama la atención de este mundo. Entonces, ahora sí dice, antes, ¿verdad? Yo por la maldad del padre castigaba en el hijo hasta la tercera y cuarta generación. Ahora no. En el nuevo pacto, dice el Señor, ahora yo les voy a pedir cuenta a cada uno. Ya el padre no va a dar cuenta por el hijo, ni el hijo por el padre. A cada uno Dios le va a pedir cuentas, ¿verdad? Ya tanto como al que lo negó, como al que lo aceptó, obviamente, ¿verdad? Entonces fíjense, dice en el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Jesús dice que le será perdonado todo el que hable mal de Jesús, pero el que hable mal del Espíritu Santo no le será perdonado su pecado ni en esta vida ni en la otra. ¿Ok? Ahí está. Teniendo en cuenta de que hay un pecado que no tiene perdón, y es ese, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, una persona que ha recibido a Jesús y es llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Y anda en su ministerio, hay personas que andan hablando mal. Ese pecado no tiene perdón, ¿verdad? Pero es el Señor el que escudriña el corazón. En el 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Estamos reconociendo de alguna forma el primer mandamiento, estamos creyendo en Él, ¿verdad? Entonces somos bautizados, morimos a nuestro yo, a nuestros deseos, que ahí cabe de hecho el resto de los mandamientos. En el mandamiento número 4, que es en relación a entrar en el reposo, el Señor trabaja en nosotros, Entonces llega un punto, Jesús dice, cuando anda predicando, dice que el día de reposo fue hecho para el hombre,
y no el hombre para el día de reposo. Entonces el Señor, aparte de ese mandamiento, para que cuando tú recibes al Señor como tu Señor y Salvador y recibes el Espíritu Santo, entras en el reposo, ¿verdad? Yo tengo dos videos en relación al sábado, ¿verdad? Como en realidad es una sombra de los que vienen y entran en el reposo. ¿Quién entra en el reposo del Señor? En esta vida ya. ¿Quién? Los que reciben a Jesús, los que reciben el Espíritu Santo. Entramos en el reposo, ¿verdad? En el 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es amor, esto es amor. Ya no podemos decir, hey hermano, no haga eso, ¿verdad? No cometa adulterio, no robes, no. Se puede exhortar en la iglesia en relación a eso, pero cuando predicamos el primer mandamiento, en este caso, a Jesús, ¿verdad? Predicamos a Jesús. El que recibe a Jesús entra en el reposo, el cuarto mandamiento, y cuando entras en el reposo, cuando eres lleno del Espíritu Santo, el Señor te ayuda a cumplir todos estos mandamientos. De honrar a tu padre, si tú tienes que honrar a tu madre, a tu padre, así sea una prostituta, sea un asesino, así sea quien sea, debes de honrar a tu padre y a tu madre, sin excepción, sin excepción, sin excepción. Honra a tu padre y a tu madre, porque si no honras a tu padre, que viene siendo una sombra de Dios, nuestro Padre, si no honras a tu madre, que es una sombra, una representación de la iglesia, en este caso de la Nueva Jerusalén, la madre, ¿cómo vas a honrar a Dios? Entonces es necesario poder honrar, y yo ahorita voy a leer algo en relación a la honra, ¿verdad? No solamente a tu padre y a tu madre, sino a todas las personas, a lo que merece honra, al que tributo, al que honra, honra. Entonces fíjese, primera, eso es amor, ese es el verdadero amor. No es que le andes comprando cosas a la gente para la droga, eso no es amor. Le estás dando más dinero a una persona para que se drogue más, eso no es amor. Bueno, vamos a estudiar la palabra, la misma palabra lo dice. En Primera de Corintios, en el capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, que tiene que ver con los dones espirituales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aquí está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Es necesario que tú seas lleno del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te inclina a hacer estas cosas. Si el Espíritu Santo no está en la persona, lo está haciendo para vanagloriarse, ¿verdad? O para que se quede mi nombre, para ser inmortal, ¿verdad? Así como hay personas que dejan millones de dólares, por ejemplo, el museo de aquí en Los Ángeles, aquí a un lado del 405, ¿quién lo dejó? ¿Cómo se llama? Paul J. Getty, ¿verdad? Que dejó su dinero para que se hicieran este museo, ¿verdad? De alguna forma, pues es por vanagloria, ¿verdad? No es por amor, o sea, no necesariamente por las cosas que vale la pena. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor,
de nada me sirve. Es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo. Si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, no puedes dar amor porque no tienes amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cuánta gente no conozco yo en la iglesia que guarda rencor, que busca lo suyo? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es Dios, ¿cómo va a dejar de ser? Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, la fe en Jesucristo, nuestro Señor, que nos da vida, nos va a dar ese cuerpo, ¿verdad? Glorioso. Y ahora permanece la fe, la esperanza. ¿Cuál esperanza? La que tenemos en Él, ¿verdad? Lo esperamos en su segunda venida. Y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, los capítulos 1, 2 y 3. Si hay alguien que habla del amor es Juan, ¿verdad? Entonces en la primera carta de Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Está hablando del amor. ¿Qué era desde el principio? Amor. ¿Qué les dio qué les dio en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos. Amor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La verdadera vida, no la que vemos nosotros. Nosotros miramos como un espejo. Esta es una sombra de la verdadera vida. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó Jesús. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen.
Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿En dónde? En el cielo mismo con el Padre. Nuestro abogado, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pausa. Hermano, no que no somos salvos por cumplir los mandamientos. Otra vez. Nosotros somos justificados con el Padre por el cumplimiento de la ley a través de Jesús. Jesús, presentándose como Hijo de Dios, nos dice que Él nos da vida, ¿verdad? Él lleva nuestras iniquidades. Entonces, cuando nosotros creemos al Evangelio en Jesús, que viene siendo el primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién es Jehová? Es Jesús. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jesús, que te saca de la esclavitud del pecado, para que ya no seas esclavo del pecado, para que no seamos esclavos del pecado. No de que Jesús murió por nuestros pecados para que nosotros sigamos pecando, no. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios y llevó nuestras iniquidades, ¿hasta cuándo las lleva? Siempre, pero cuando nosotros lo recibimos a Él y nosotros somos guiados con su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir, a amar, pero para que no seamos esclavos ya más del pecado. No que no pequemos, pero para que lo que el Espíritu hace tenga dominio sobre la carne. Otra vez, y en esto sabemos que nosotros les conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo guardas los mandamientos? Si honras a tu madre, a tu padre. Eso es amar. Si amas a tu prójimo. Ese es el mandamiento. Entonces, si ya recibiste la llenura del Espíritu Santo, ya estás en el reposo, estás siendo guiado por el Espíritu. Entonces, la evidencia de que Dios está en ti es de que estás amando a tu hermano. ¿A quién? No vas a andar adulterando, no vas a andar robando, no vas a andar mintiendo. No puedes estar practicando el pecado. Si estás practicando el pecado, si eres esclavo del pecado, no te has arrepentido, no has recibido al Señor. Aquí lo dice Juan. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como Jesús anduvo. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, no es un mandamiento nuevo, ya están en los 10 mandamientos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es lo mismo que le dio a Adán. A Adán le dijo, no comas de ese árbol, porque si comes de ese árbol, morirás, ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán? Pecó. ¿Verdad? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Fíjate, una pausa. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. No dice, tolera a tu hermano. No dice, pues, llévatela. No, ama a tu hermano. Ama a tu hermano. No tolera a tu hermano. No, pues, no. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano,
está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjate, no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces puede andar ahí de un lugar para otro, de una iglesia a otra. ¿Por qué? Porque no entiende la palabra. ¿Pero por qué? Porque aborrece a su hermano, porque se resiste, porque no ha creído en Jesús, porque no se ha arrepentido, ¿verdad? Entonces, no es por obras, no es por obras para no gloriarnos, es a través de poner nuestra confianza en Jesús. Entonces, si tú eres probado a, en cuanto a poner la confianza en el Señor, por ejemplo, viene Jesús, viene caminando sobre el agua y Pedro lo ve y se baja y empieza a caminar, ¿verdad? Pero se empieza a hundir y le dice, Señor, ayúdame. Y le dice Jesús, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿verdad? Entonces, la fe es puesta a prueba, ¿verdad? Entonces, puede haber un momento en donde parece que lo pierdes todo, ¿verdad? A lo mejor tu trabajo, tu salud, tu familia, todo, pero tú sigues poniendo la confianza en el Señor. Padre mío, hágase su voluntad, ¿verdad? Yo sufro esta tribulación por amor a usted y me gozo, Señor, me gozo, porque eso es lo que dice Pablo y lo que dice Pedro, nos gozamos en las tribulaciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Fíjate, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, en el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, que tiene que ver con faltar a los mandamientos, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron, que el anticristo viene. Si ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocer las cosas. Pausa. ¿Quién es el anticristo? El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero también el que se quiere justificar con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los puedes cumplir una vez que eres lleno del Espíritu Santo. Cuando renuncias a las cosas del mundo, el Señor te ayuda. Es el Espíritu Santo ayudándote, así como para llegar a la tierra prometida y vencer a los gigantes. ¿Quiénes son esos gigantes? La lujuria, la mentira, el adulterio, todo lo que tiene que ver a la ley. Esos son los gigantes. Solo no puedes. Solo no puedes. ¿Qué dice el Señor? Yo voy delante de ustedes. Yo voy delante de ustedes. Siempre lo ha dicho. Entonces, ¿por qué David derrotó a Goliat? No era porque David anduvo practicando mucho, era porque el Espíritu estaba con él. Y el Espíritu Santo fue el que derrotó a Goliat. Dios usa a David para derrotarlo, pero en realidad fue el Señor.
¿verdad? Entonces nosotros, ¿cómo derrotamos a los Goliaths, a los gigantes? Con la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no gloriarnos nosotros, porque nosotros no podemos contra los demonios, no podemos solo. Entonces es con la sangre de Jesús. Cuando viene el demonio y te ataca, tienes que conocer la palabra. Viene y te ataca, te mete miedos, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Verdad? Si yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. ¿Verdad? El que tiene miedo, el amor de Dios no está en él todavía. ¿Verdad? Entonces es necesario recibir, Padre mío, lléneme con su amor, Padre Santo, Señor, quíteme todos estos miedos porque yo solo no puedo. Yo solo no puedo, necesito de usted, Padre Santo. Yo recibo a mi Señor, a mi Jesús, mi Salvador, mi Redentor, mi Señor, mi Rey. Yo lo recibo, Padre Santo, ayúdeme. Y sea usted, Padre Santo, ayudándome para vencer esos gigantes. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Otra vez, es a través de Jesús, en la sangre de Jesús donde nosotros somos salvos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes, y lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Se fijan cómo el Espíritu Santo es el que nos guía y no necesita que nadie los enseñe? Entonces, ¿por qué Dios tiene maestros? Precisamente para las personas que creen que están siendo guiadas por el Espíritu Santo, pero no están siendo guiadas. Entonces es necesario que aclararle a esas personas que no está siendo guiada por el Espíritu. Mira, a nosotros, ¿y cuál es la manifestación? En su fruto. ¿Verdad? Necesitas arrepentirte, anhelar, seguir al Señor, y Él es el que te ayuda a dar fruto. Él es el que lo hace, ¿verdad? Entonces, ya una vez que el Señor, te rindes al Señor, Él te enseña, ya no tienes necesidad que nadie te enseñe. Entonces tú puedes estar leyendo la palabra, Él mismo te inclina a leer la palabra y Él solo te da la interpretación de la palabra, ¿verdad? Pero el Señor lo puede hacer todo, pero ¿por qué nos envuelve a nosotros? ¿Verdad? Porque nos ama, ¿verdad? Él lo puede hacer todo, Él puede hacer, el Espíritu puede hacer todo sin necesidad de nosotros, pero Él lo comparte con nosotros para tenernos envueltos, ¿verdad? En Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este es el castigo, a la vergüenza eterna. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, a Jesús. Amados, ahora somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo. ¿Te fijas cómo usa dos? Una cosa es que peques, el que dice que no peca es un mentiroso, porque está siendo mentiroso a Dios. Pero fíjate que dice el que practica el pecado. El que practica, o sea, sabes que es pecado y lo sigues haciendo. ¿Verdad? El adulterio, la mentira. Deja mentir, hombre, para que se oiga más bonito aquí lo que yo hablo. La lujuria, qué sé yo, ¿verdad? Todo pecado. Sabes que es pecado y lo sigues haciendo, ¿verdad? Entonces eres esclavo del pecado, no te has arrepentido, no has recibido a Jesús. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Es necesario que tú te arrepientas. Ahora, mucha gente dice, es que primero, es que así nos lo enseñaron. Tú dices, yo le voy a entregar mi corazón al Señor, dejar todas esas cosas para eventualmente entregarle el corazón al Señor. No, entrégaselas precisamente porque eres esclavo del pecado. Padre, no puedo, ayúdeme, no puedo, yo solo no puedo, ayúdeme, sáqueme de la esclavitud del pecado. Ya entendí, no puedo, yo solo no puedo. Usted lo dijo, Jesús dijo, nada puedes hacer sin mí. Padre, yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y que Él llevó mis iniquidades, Él cumplió toda la ley, y en Él soy justificado. Padre Santo, yo creo que Él murió y resucitó, y así mismo yo tengo esa confianza en de que Él, una vez que Él venga otra vez, yo tengo mi esperanza en usted, Señor. Sélleme con su Santo Espíritu, mi Dios. Usted dijo, Jesús mismo dijo, pidan, pidan, pidan y recibirán el don del Espíritu Santo. Padre mío, sélleme con su Santo Espíritu y ayúdeme a dejar estas cosas que yo no puedo dejar. Ya entendí que nunca voy a poder yo solo, porque su amor no está en mí, lo estoy negando. Perdóneme, Padre, perdóneme. Y yo sé que es para que no me gloríe. Ahora entiendo que es para no quitarle su gloria a usted, mi Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que había sido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del demonio, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando viene y le hace ofrenda a Caín, le trajo de lo que sobraba. Cuando viene Abel, viene y le trae de lo mejor, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Y déjame añadir algo. Hay mucha iglesia que cree que es iglesia, que es mundo, ¿verdad? Eso fue lo que yo no esperaba. Yo espero que en el mundo me aborrezcan. Lo que yo no sabía era de que en la iglesia hay mucha gente que es mundo y también te aborrece. Eso no te sorprendas si tú vas a una iglesia, a un lugar, a una congregación y te aborrecen. ¿Por qué? Porque no toda la gente que dice seguir al Señor lo sigue. No toda la gente ha creído. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjate, otra vez, es asesino. ¿Quién es asesino? El que aborrece a su hermano. ¿Qué dice la ley? No matarás. ¿Qué dice aquí Juan? Todo aquel que aborrece a su hermano es un matón, es una matona, es un asesino, es una asesina, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros,
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si tú tienes comida para compartir con el que no tiene, y tú dices, no, no, pues allá que, no, que el Señor le dé, ¿verdad? Si tú tienes y puedes compartir, dale. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pausa. Hay mucha iglesia, yo lo anduve haciendo, el Señor nos va corrigiendo. De hecho, cuando yo andaba predicando el pecado, anduve predicando por un tiempo el pecado, el Señor en ese tiempo me estaba enseñando algo, ¿verdad? Que yo no entendía, que eventualmente el Señor me enseñó, me abrió el entendimiento para decirme, ok, no estás enseñando bien, te estás envaneciendo. ¿Por qué, Señor? Te estás amaneciendo, andas buscando tu propia gloria. Padre mío, perdóneme, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque andaba yo predicando el pecado, no andaba predicando a Jesús. Sí lo predicaba, pero le daba yo más énfasis al pecado. Arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no te vas a quemar en el infierno. Eso es lo que yo al principio comencé a predicar, pero el Señor me corrige, ¿verdad? En un sueño. Y de hecho ahorita hay mucha gente que está teniendo sueños. Uno tiene que cuestionar todo, si viene de Dios, ¿verdad? O si no viene de Dios. En un sueño el Señor me habla. Yo andaba predicando y usaba un video de una persona que tuvo un acercamiento con Dios, ¿verdad? Y Dios le está hablando a esta persona y trae un mensaje. Yo pensaba que era una verdadera profeta, pues resulta que no, es falsa profeta. ¿Cómo lo subo? Porque el mismo Señor tiene que estar todo respaldado con la palabra. Entonces, en la medida que yo estaba estudiando la palabra, yo todavía no lo entendía porque todavía no llegaba al entendimiento de la palabra para poder entender eso, aunque el Señor ya me estaba enseñando, ¿verdad? Entonces un día estando aquí, ni siquiera yo estaba meditando sobre eso, yo andaba pensando en otra cosa, sobre la palabra, pero no sobre eso. Entonces el Señor me trae a la mente el video de lo que la persona andaba predicando. Yo no soy esa persona. Esa persona dice que miró a Jesús, alto, rubio, musculoso. Simplemente yo no había meditado eso. Hermoso, me dice el Señor, ese no soy yo. Y yo dije, entonces ya me quedé, anda predicando miedo. Si anda predicando miedo, no es del Señor, porque anda predicando miedo. Jesús siempre que llegaba a un lugar decía, Shalom, que la paz esté con ustedes. La paz os dejo, mi paz os doy. Jesús no andaba predicando miedo. Arrepiéntanse pecadores, porque si no se van a quemar. No, Jesús anduvo predicando el amor, las buenas nuevas. Entonces es ahí en donde yo le pedí perdón al Señor. Padre mío, perdóneme, ¿verdad? Porque yo ando predicando el miedo, y ya me lo había dicho, ¿verdad? Voy a predicar mi amor, comparte mi amor. ¿Cuál es la manifestación más grande de amor? Jesús, en la cruz. Entonces, entonces ya cuando yo miro, por ejemplo, en Hechos, cuando los apóstoles, no, pues ya tenían que reemplazar a Judas, ¿qué hicieron? Por decir así, se echaron un volado, a ver, no, pues a ver, ¿a quién le toca? No, pues a Matías, ¿verdad? Eso no estaba bien, ¿verdad? Pero no sabían,
no sabían. Entonces, de alguna forma, no es que yo me esté justificando, el Señor nos viene enseñando, ¿verdad? Nos va llevando y nos va haciendo de acuerdo a como Él es. Entonces es gradual, es el Espíritu el que nos va enseñando, ¿verdad? Entonces, en la medida también que tengamos nosotros la disposición para seguirlo, si nosotros nos queremos gloriar, eventualmente lo primero que vamos a hacer es dejar de hablar de Jesús, ¿verdad? Como diciendo, Jesús, no te necesitamos, nosotros podemos cumplir los mandamientos, yo cumplo los mandamientos, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo perdono al que me perdona, entonces ya de alguna forma lo dejas. ¿Y qué pasa cuando menos piensas? Caes, y caes precisamente donde más presumes. Es ahí donde Dios nos da. De lo que más presume uno, ahí. Entonces la gente que presume, que tiene mucha fe, Dios permite, ¿verdad? Que su fe, que Él se ha quebrantado en la fe, ya cuando menos piensa ya está chillando. ¿Por qué? Porque andaba presumiendo. Si todo es de Dios y viene de Dios, ¿por qué andamos condenando al mundo? O sea, de por sí el mundo ya está condenado, ya hay una maldición. Entonces Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Entonces, ¿cómo sacamos, cómo ayudamos a las personas que están ciegas, al leproso, al encarcelado, que tiene que ver al que no ha recibido a Jesús? Es predicarles a Jesús, el amor de Dios a través de Jesús. Mira, Dios te ama tanto así que Él se hizo hombre, mandó a su Hijo unigénito, a Jesús, nuestro Señor y Salvador, que muere en la cruz para sacarnos de todas esas cosas, miedos, angustias, depresiones, todo eso que te aflige. Dios lo quita de ti. Lo único que Dios quiere es tu voluntad, tu corazón, anhelarlo. Señor Padre mío, yo lo anhelo. Tú solo nunca vas a poder. No vas a poder, no vas a poder y no vas a poder tú solo. Es necesario que reconozcas a Jesús. Entonces, cuando recibes a Jesús como tu Salvador, ¿verdad? Vas caminando, hay pruebas, ¿verdad? Tienes que mantener la mirada en Jesús, ¿verdad? Solamente Jesús. Que te pasa algo, bendito mi Padre, gracias Señor, ¿verdad? Yo me gozo en las tribulaciones, bendito y alabado sea Padre Santo. Sigues caminando y llega un tiempo donde Satanás dice, o los demonios dicen, amargue, ¿verdad? No puedo, no puedo con esta persona, me tiene atado. ¿Por qué? Porque tú tienes la confianza en Jesús. Resiste a Satanás y no dice se va de ti, huye de ti. Entonces, ¿cómo lo resistes? Pon tu mirada en Jesús. Jesús, viene Satanás, te pone un miedo. ¿Cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo le vas a hacer para hacer esto? ¿Verdad? Está siendo probado. Padre mío, hágase su voluntad. Si usted quiere que yo viva abajo de un puente, bendito Dios, deme la fuerza, Padre Santo, Señor, ¿verdad? Para estar ahí, hágase su voluntad. Yo tengo mi confianza en usted, Padre Santo, Señor. Es por eso que tienes que estar en comunión con Él, platicando con Él, ¿verdad? Entonces ya vienes y usas la palabra para contrarrestar, ¿verdad? Nada puedes contra mí, Satanás, porque mi Señor, Él cumplió todo y Él me saca de la esclavitud y tú ya no puedes conmigo. ¿Por qué? Porque mi Señor está en mí y es su Santo Espíritu el que te dice, te me vas de aquí. Yo tengo mi confianza en el Señor. Aquí no entran miedos, aquí no entran depresiones, aquí no entra nada de eso. Eso ya quedó en el pasado, yo sigo a mi Señor, tengo la vista, mi mirada en Jesús. Gracias, Padre Santo. Ayúdame y condúzcame y séñeme y deme ese gozo, mi Dios. Deme ese gozo, esa paz que usted prometió, ¿verdad? De acuerdo a su palabra, porque usted lo prometió. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahí está el mandamiento, es el primer mandamiento. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Ahí está toda la ley, ahí está toda la ley. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Gálatas y en 5:14 dice, el que ama a su prójimo cumple toda la ley. ¿Por qué menciona nada más una cosa? Porque ya recibieron el Espíritu. Entonces, si están siendo guiados por el Espíritu Santo, ahí ya cabe los primeros 4. Entonces ya los otros, el que ama a su prójimo cumple la ley. De hecho, les voy a leer otros versículos.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Se los voy a decir de otra forma. Y el que guarda sus mandamientos, ¿cómo? El que ama a su prójimo, el que por amor a Dios. Entonces, si tú reconoces a Jesús como tu Salvador, eres lleno del Espíritu Santo, ahí ya están los primeros 4 mandamientos. Has creído, entras en el descanso, ¿verdad? No andas buscando las cosas de este mundo, en el segundo mandamiento. Entonces, si ya tienes el Espíritu, entonces lo único que falta es ama a tu prójimo. No tolera, ama a tu prójimo. Ok, ahora voy a terminar con Romanos, déjenme ver cómo ando de tiempo, 50 minutos. Voy a leer Romanos 12 y 13, que tiene que ver también con el amor. Así que, la ley es amor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo o a esta cultura, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pausa. Si tú vas a la iglesia, si tú estudias la palabra, si tú estás haciendo obras de justicia, no te envanezcas, es lo que está diciendo Pablo, que no se te suba el ego, porque tú sí lo estás haciendo y andas criticando al que no lo está haciendo, ¿verdad? Eso es amor también. Digo pues, por la gracia que me es dada, el Espíritu Santo, a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe de tener, ¿verdad? No te vanaglories, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? El hecho de que si tú eres profeta o si tú eres evangelista, o sea, no quiere decir que el Señor me mandó, el Señor me llama para evangelizar y a compartir su palabra. Pero no quiere decir que yo sea más importante que otro ministerio, cualquiera que sea. Ninguno es más importante que el otro. Para Dios somos iguales. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, si tú eres servidor, en servir. El que enseña en la enseñanza, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy haciendo. El que exhorta, hay personas que el Señor usa para exhortar, ¿verdad? En la exhortación. El que reparte, el que tiene bienes, con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En la congregación, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, o sea, si algo que nos manda el Señor, no, pues hay que hacer esto, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza de su venida, sufridos en la tribulación, ¿verdad? Si estás pasando una tribulación, ¿verdad? Gózate, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Quiénes son los santos? Todos nuestros hermanos, todos.
¿verdad? Entonces, si tú miras que un hermano o una hermana tiene necesidad, pregúntale también al Señor, porque también hay personas que van a la iglesia, no van a la iglesia precisamente porque andan buscando al Señor, van a la iglesia porque, ¿qué dijo Jesús? ¿Verdad? El Señor no anduvo llevándole siempre comida a los pobres, aunque se repartía, sí les daba, era obvio, pero fíjate cuándo es cuando les da de comer. Le dice a dos discípulos, había como 5,000, dales de comer, denles de comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo habían seguido como por 3 días, si mal no recuerdo. Entonces Dios les da de comer. Entonces ya después viene una persona y le dice, Señor, ¿para dónde vas? Dice, tú no me sigues porque has creído. Tú me sigues porque te di de comer, ¿verdad? Entonces fíjate cómo Jesús le llama la atención a una persona. Entonces hay personas que, que van a la iglesia, pero no necesariamente porque quieren seguir al Señor, se resisten la palabra, no quieren caminar con Él, no le entregan su corazón. Entonces quieren que la iglesia los mantenga. Dios no te llama a eso. Pero tú le puedes eventualmente decir a esa persona, ¿sabes qué? No. No, porque a lo mejor el Señor le va a dar una... Es el Señor el que nos dice, de hecho yo no lo entendí hace poquito, una persona, yo la miré, le compartí la palabra fuera de una tienda, ¿verdad? Había dicho que no había comido, estaba ahí con mi madre cerca, con uno de mis hermanos, y le digo, pues si quieres vente, ahorita comparto algo para comer. Entonces la invité a que comiera, ahí estaba mi madre, comió, le compartí la palabra, le sigue compartiendo la palabra. Te dicen que sí, no, pues sí, yo quiero seguir al Señor, pero lo dicen de aquí para afuera. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, simplemente hay algo hay engaños de Satanás, el engaño de Satanás siempre, la gente se siente pecadora y por el pecado dice, no, es que todavía no puedo, es que todavía soy pecador, pues claro, ¿verdad? Entonces, por más que a veces se lo explica uno a la gente, es precisamente, Dios no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Dios te está llamando a ti, precisamente porque eres esclavo o esclava del pecado. Cuando tú piensas que estás haciendo todo bien, el Señor no viene. ¿Por qué? Porque tú solo te estás justificando. Entonces el Señor no viene, no te está llamando. Es necesario que seas quebrantado. Es necesario que reconozcas que eras pecador. Entonces, otra vez. Entonces, eventualmente un día me habla, ¿verdad? Porque uno comparte y yo le digo, mira, estoy tan cerca como tu teléfono, un día lo tienes para comer, llámame. Entonces, un día me habla, ¿verdad? Ya me había hablado antes y ocupaba comida y ocupaba dinero para lavar su ropa. Entonces el Señor me habla y me dice, me busca porque para que le dé de comer, dice, pero no me quiere entregar su corazón. Entonces esa fue la última vez que yo le di comida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor me lo dijo. Entonces se lo dije y le digo, ¿sabes qué? Tengo un mensaje del Señor. El Señor dice que tú lo buscas a Él, obviamente en mí, ¿verdad? Puede haber otras personas porque te da de comer. No busques al Señor porque te da de comer, busca al Señor que te da vida, que te libera de la esclavitud del pecado, y al que tiene al Rey lo tiene todo. Entonces yo no sé por qué tú no quieres seguir al Señor, ¿verdad? Entonces inclusive yo le digo, si tú quieres inclusive trabajar, yo te ayudo, yo te consigo un trabajo. Y de hecho lo hice, ¿verdad? Anduve buscando, le hablé a algunas personas, algunas no me contestaron, pero eventualmente encontré un lugar en donde me dijeron, si habla inglés y habla español, dile que muy probable le demos el trabajo. Entonces yo me ofrecí a llevarla, yo te llevo, hay un appointment, ¿verdad? Ya, si quieres te llevo tal día. Era como miércoles, de mañana no puedo, entonces te llevo el viernes, sirve que tienes tiempo para que practiques un poco. ¿Qué hizo? No se presentó desde entonces, no me habla, ¿verdad? Entonces no es necesariamente que anden buscando querer andar bien, es simplemente rechazan al Señor. Pero digo, bueno,
No por eso yo en lo personal, yo sigo pidiendo por esas personas, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Como yo le compartí a ella, le digo, ¿sabes qué? Ahorita estás en una situación, me decía que vivía con una amiga, parecía que era homeless. Yo le digo, es en la medida de que vas sufriendo tropiezos. Digo, ¿para qué te vas a esperar que el demonio te dé duro, te dé más duro para venir a los pies del Señor? Humíllate ahorita, ¿verdad? Para que no te sigan pasando, para que Dios, para que Jesús deshaga las obras de Satanás. Entonces mucha gente no quiere. En realidad, si se pudiera meditar, ¿quién va a querer que Satanás le dé duro? ¿Quién va a querer eso? Lo que pasa es que no lo creen. Y es precisamente por no creer, ese es el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Dios es bueno, ¿verdad? ¿Qué hace Satanás? Dale más duro, y dale más duro, y dale más duro. Llega un punto donde... ¡ay! Y hay gente que dice, no, Dios ni existe, mira cómo me va. Entonces ya llegan a renegar de Dios, que es algo peor todavía. Bendecid a los que os persiguen, bendecir y no maldigas. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No pagues a nadie el mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es por eso que nosotros no podemos condenar a nadie. Así que si tú, ¿cuándo es cuando la persona se condena? Cuando se le presenta nosotros andamos juzgando cuando compartimos el Evangelio. Mira, Dios te habla, Dios te ama, ¿verdad? Tanto así en Jesús, Dios hizo en el Hijo de Dios, Jesucristo. Él cumple la ley, da su vida para que nosotros no seamos más esclavos de la esclavitud del pecado. Él murió y resucitó, y si tú crees, Él te da vida, ya ahorita, ¿verdad? Entonces, el que cree entra en el reposo, entra en el reino de Dios. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tu enemigo, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométanse, en el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto también es amor. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién es el que va a corte? El que de alguna forma quebró la ley. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Por eso los policías traen pistola. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los taxes, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El pagar los impuestos, si el Señor así lo manifiesta y tiene siervos y esos mismos siervos ponen eso, es necesario que paguemos nuestros taxes sin hacer cheating, sin hacer cheating. Pues por esto, sin mentir, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Quién se la honra? A Dios. No debas a nadie. ¿Cómo le debes? Cuando no le das tributo a alguien, cuando no pagas el impuesto,
cuando no respetas al que merece respeto, cuando no le das honra a Dios. Dice, porque el que ama al prójimo, no debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está otra vez lo que dice en Gálatas 5:14, también lo dice en Romanos 13:8. Porque, pero aquí está un poquito más específico, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Cuando tú amas, amarás a tu prójimo cuando a ti mismo. Cuando tú amas, no adulteras, no andas con una mujer o con un hombre que ya es casado, no matas. ¿Qué es matar? También andar condenando a una persona porque no cumple los mandamientos o qué sé yo. No robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es amor. El amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Los 10 mandamientos es amor. Pero como dice Pablo de otra forma, cuando viene la ley, dice, yo antes no tenía ley, yo no era pecador, pues no sabía que yo pecaba. Pero cuando viene la ley, lo que para mí era vida resultó muerte, ¿verdad? Ama al Señor, hónralo, ¿verdad? Ama a tu prójimo, no andes adorando imágenes, no robes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces dice, resulta que lo que para mí resultó para vida, para mí resultó para muerte. Pero esto solamente es una sombra para cuando viene Jesús, para que te des cuenta que no lo puedes hacer, no los puedes cumplir. ¿Por qué? Porque necesitas el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibes el Espíritu Santo? Cuando reconoces a Jesús, que viene siendo el primer mandamiento, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Para la iglesia, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jesús que te saca de la esclavitud del pecado. Lo único que tienes que hacer es creer, creer. Entonces, entras en el Señor, ya en el bautismo renuncias a las cosas del mundo que tiene que ver con el mandamiento acerca de no adorarás, no andarás buscando, que tiene que ver con las cosas de este mundo. Y en el mandamiento en relación del reposo, cuando recibes el Espíritu Santo, entras en el reposo. Entonces, ¿qué te falta por hacer ahí? Esto, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los mandamientos, es amor, pero dice Pablo, resulta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Entonces, porque somos carnales, por eso somos mundanos. Es por eso que no podíamos cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no moraba en nosotros. Esa es la mentira, es precisamente por eso la falsa enseñanza de que somos bautizados de niño. Entonces, si el Espíritu Santo somos nosotros, está en nosotros, entonces ¿por qué somos esclavos del pecado? Porque se están haciendo las cosas mal. Nosotros somos bautizados cuando renunciamos a las cosas de este mundo, nos arrepentimos y queremos seguir al Señor, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibimos el sello, recibimos la circuncisión como señal de que hemos creído por fe. Entonces, por fe recibimos el Espíritu Santo, y cuando recibimos el Espíritu Santo es amor. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda, nos redarguye, nos ayuda a hacer todo, a amar a nuestro prójimo y a darle honra a Dios también. Eso es lo que hace el Espíritu. Jesús lo dijo también. El Espíritu Santo dará testimonio de mí. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente,
no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está, mira, no proveas para los deseos de la carne, para ti, pero ni tampoco para los... Ay, no, pues yo quiero, por ejemplo, mi hijo se me dice, ay, papi, yo quiero un PlayStation, ¿verdad? Pues ahí apúntalo en la lista, a ver, ay, ¿por qué? Porque son para los deseos de la carne, todo eso es carne, ¿verdad? Entonces de repente, sí, si tú me preguntas a mí, es limitado lo que yo le he comprado a mi hijo, ¿verdad? Pero ante el mundo, yo no amo a mi hijo, ¿por qué? Porque no le compro PlayStation. Eso yo lo hacía cuando yo andaba en el mundo, comprarle lo que mis hijos querían y se los daba con amor, ¿verdad? Salió un juego, órale, ¿verdad? Salía esto, órale, mijo, ¿verdad? Para que se divierta, para que tenga juegos, porque yo cuando estaba chiquito, pues mi mamá con tanto niño, imagínate, ¿verdad? Aunque siempre nos compró cosas, ¿verdad? Entonces, ya ahora conmigo le dijo, hijo, ¿verdad? Cuando seguimos al Señor, buscamos ser pobres, aunque aquí en América qué difícil es ser pobre, ¿verdad? Aunque podemos ser pobres de espíritu. ¿Quién se muere de hambre aquí en Estados Unidos? El que se muere de hambre es porque de tiro tiene un orgullo grandísimo, ¿verdad? Nadie se muere de hambre aquí en América, no, a diferencia de otros países donde quisiera llenarse con lo que cae de la mesa, de lo que a veces se deja, ¿verdad? En los restaurantes, tú miras en los restaurantes todo lo que se tira, ¿ok? Vamos a amar a nuestro prójimo. ¿Cómo lo amamos? Cumpliendo los mandamientos, ¿verdad? Si el amor de Dios está en nosotros. Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.